Una joven madre acababa de regresar del hospital con su bebé, soñando con un tranquilo y acogedor ambiente familiar, pero en la cocina la esperaba una sorpresa, un segundo refrigerador. Cuando miró a su esposo con asombro, él dijo fríamente: «Este es mío para mis alimentos. Con tu dinero del permiso de maternidad, cómprate lo que quieras». La mujer, agotada, no discutió y simplemente se fue a descansar con el niño, but ya había ideado un plan de acción. Isabel miraba un ramo de 5 tulipanes, uno por cada año de valentía. Parecían tan marchitos como ella misma. Martín los lanzó sobre la mesa de la cocina antes de irse al trabajo y soltó lo habitual: «Feliz aniversario», y desapareció tras la puerta. Ni un beso, ni un abrazo. Ni siquiera esperó a que terminara de preparar el desayuno. «Hay que ponerlos en agua», murmuró Isabel, buscando un jarrón en la estantería. En la pantalla del teléfono apareció un mensaje de su suegra: «Pasaré hoy». «Necesitamos hablar de un asunto importante». Isabel frunció el ceño. Un asunto importante, según Beatriz, podía significar cualquier cosa, desde criticar la cena preparada hasta dar otra lección sobre lo importante que es darle a Martín un heredero. 5 años. 5 años de recordatorios constantes de que ella era una mujer incompleta. Isabel colocó los tulipanes en el jarrón, observando atentamente su reflejo en la tetera cromada. 32 años. No es vejez, pero ya aparecían arrugas alrededor de los ojos, resultado de la tensión constante, las noches en vela y las lágrimas en la almohada. Cuando conoció a Martín, él le parecía perfecto, atento, cariñoso, con un trabajo prometedor en una empresa de IT. La propuesta de matrimonio después de 6 meses de relación, la boda modesta en círculo íntimo. Ella era feliz hasta que conoció a su madre, Beatriz Med, ex profesora de conservatorio, viuda, con pretensiones de aristocracia. Desde el primer encuentro evaluó a Isabel con mirada crítica y frunció los labios como si hubiera encontrado una mancha en su mantel favorito. «Está un poco flaca», fue su veredicto, «y los hombros estrechos. Me temo que tener hijos te resultará difícil». Eso fue solo el comienzo. Después de la boda todo empeoró. Beatriz tomó como regla visitarles 3 o 4 veces por semana. Traía repostería casera. «El hijo debe comer bien, no esos batidos de verduras tuyos». Reorganizaba cosas en los armarios. «¿Qué desorden tienes?», Isabel daba consejos sobre limpieza, cocina e incluso vida íntima. Martín dijo que no muestra suficiente pasión. «Eso es importante para los hombres, especialmente si quieres quedar embarazada». Isabel se asfixiaba de humillación mientras Martín se escondía en su plato sin contradecir a su madre. Tras un año de convivencia comenzaron a intentar tener un hijo. 6 meses después, sin resultados, Isabel sugirió hacerse ambos análisis. «¿Por qué debería revisarme yo?», se indignó Martín. «El problema claramente eres tú. ¿De dónde tanta seguridad? En mi familia todos tenían muchos hijos. Mi abuela tuvo 5. Hablaba con orgullo como si él mismo hubiera participado en ese logro. Isabel se hizo todos los análisis. El médico no encontró problemas excepto un ligero desequilibrio hormonal que se podía corregir.
comenzó a tomar los medicamentos recetados, a controlar la ovulación y a llevar un registro de la temperatura. Al principio, Martín participaba en el proyecto como él lo llamaba, pero pronto perdió interés. Otra vez con tu termómetro, fruncía el ceño. No podemos simplemente relajarnos y disfrutar hoy. Luego empezaron los retrasos en el trabajo, al principio ocasionales, luego sistemáticos. Martín llegaba tarde a casa, olfateaba a un perfume dulce desconocido. Cuando Isabel preguntaba, él respondía irritado. Tuvimos un evento corporativo. Clara de contabilidad se perfumó demasiado. Toda la oficina olía. Isabel no le creía, pero callaba. Poco a poco en su vida aparecieron demasiadas Claras de contabilidad, Sofías del departamento de marketing y Lucías de recursos humanos. Isabel sufría de celos, pero temía los escándalos. En esos momentos recordaba a su padre, su fuerza silenciosa y su tranquilidad. ¿Qué diría él ahora?, pensaba tragando lágrimas en el baño. Pero su padre estaba lejos, servía en otra ciudad. Venía raramente y Isabel no quería preocuparlo con sus problemas. Un día, cuando Martín se retrasó otra vez, Beatriz llamó a la puerta con otro pastel de manzana. «Martín, ¿todavía no ha llegado?», preguntó entrando a la cocina y colocando el pastel sobre la mesa. «Trabaja hasta tarde, mi niño trabajador». Isabel preparó el té en silencio. «¿Sabes, Isabel?», comenzó la suegra, cortándose un trozo generoso. «Hace tiempo que quería hablar seriamente contigo». ¿Sobre qué se preparó Isabel para otra ronda de críticas? «Sobre tu situación», dijo Beatriz con significado, mirando el vientre de su nuera. «Entiendo que la medicina hace maravillas hoy en día. Hay esto, fecundación in vitro, maternidad subrogada». «Beatriz, no tenemos problemas médicos, solo necesitamos tiempo». «¿Tiempo?», resopló la suegra. «Ya tienes 32. Cuando yo tenía tu edad, Martín ya tenía 12 años. Cada uno tiene su historia», respondió Isabel con calma. «Escucha», Beatriz bajó la voz a un susurro dramático. «Si el problema es dinero, podría ayudar. Martín necesita un hijo. Es digno de ser padre». Isabel apretó los puños bajo la mesa. «Gracias por tu preocupación, pero podemos arreglárnoslas solos». «No entiendo por qué eres tan terca», exclamó Beatriz gesticulando con las manos. «Martín sufre. ¿Crees que él no sueña con tener hijos? Si Martín sufre, que él mismo me lo diga. Es demasiado delicado. Cuida tus sentimientos». «Y tú cuidas sus sentimientos. ¿Sabes cuántas mujeres hermosas y sanas desearían estar en tu lugar?» Con esas palabras, Beatriz evaluó a Isabel de pies a cabeza. «Con esos atributos físicos tuviste suerte de que él siquiera te mirara doloroso». Pero Isabel estaba acostumbrada a tragar agravios. Incluso cuando Martín volvió pasada la medianoche, en lugar de defender a su esposa, murmuró sonoliento: «Mamá, no empieces». Y se durmió al instante sin ducharse y oliendo a un perfume ajeno. Había pasado 1 año desde aquella conversación. Martín se retrasaba cada vez más y luego desaparecía los fines de semana alegando viajes corporativos y conferencias.
La suegra venía según el horario y cada visita se convertía para Isabel en una tortura. «Mira lo que pienso», dijo Beatriz, durante una de esas visitas, removiendo el té pensativamente. «Quizás deberían divorciarse. Mejor mientras son jóvenes. Martín aún puede formar una familia de verdad». «¿Qué significa de verdad?», preguntó Isabel mirando por la ventana. «Bueno, con hijos. Es natural querer continuidad». «Y tú», no terminó la frase, pero estaba claro. Isabel miraba los árboles meciéndose con el viento desde la ventana. 5 años de humillaciones. 5 años intentando demostrar que era digna de ser la esposa de Martín, que no era simplemente un accesorio de él, sino una persona con sentimientos y dignidad. No se dio cuenta de que las lágrimas le caían por los ojos. «Papá no permitiría esto», pensó, y esbozó una amarga sonrisa. Su padre siempre fue un ejemplo de fuerza, pero ella, por alguna razón, no había heredado esa cualidad. En lugar de enfrentarse, guardaba silencio y soportaba. Tal vez Beatriz tiene razón. Tal vez realmente no está hecha para la vida familiar. Una llamada telefónica interrumpió sus pensamientos. Martín informó que por la noche no vendría solo. «He invitado a una colega a cenar con nosotros. Laura recién se incorporó a la empresa. ¿Te importa?». Isabel quedó paralizada. 5 años de matrimonio, su aniversario, y él trae a casa alguna Laura. «Claro», respondió sin reconocer su propia voz. «Encantada de conocer a tu colega». «Perfecto. Y por cierto, mamá también vendrá». Isabel dejó el teléfono y miró los tristes tulipanes. Sus pétalos ya comenzaban a caer, aunque los había puesto en el jarrón apenas unas horas antes. 5 años de humillaciones, 5 años intentando mantener la familia, 5 años de esperanzas de que Martín recordara cómo era antes, amoroso, atento, respetuoso con ella, pero hoy, al mirar las flores que se deshacían, comprendió con una claridad punzante: ese Martín ya no existe, o tal vez nunca existió. Isabel comenzó a prepararse para la llegada de los invitados sin sospechar que esa noche cambiaría toda su vida. Colocó la última vajilla sobre la mesa y examinó críticamente la disposición. A pesar de la amargura y el resentimiento, Isabel no podía permitirse hacer algo mal. La cena estaba preparada siguiendo todas las reglas: pollo al horno con verduras, gratén de patatas, ensalada ligera y una botella de buen vino del stock de Martín. La mesa tenía un aspecto festivo, como si realmente esperara a los invitados tan deseados y no se estuviera preparando para su propia ejecución. El timbre la sorprendió mientras ajustaba su peinado. Respirando hondo, Isabel fue a abrir la puerta. En el umbral estaba Beatriz con una caja de bombones y una sonrisa forzada. «Llegué temprano para ayudar», anunció de inmediato entrando en el apartamento. «Martín dijo que traería a una colega. Hay que recibir a la persona como se debe». «Ya lo tengo todo preparado», respondió Isabel con calma, quitándole el abrigo a su suegra. Beatriz evaluó a su nuera de pies a cabeza. Isabel había elegido un vestido azul sencillo que resaltaba su figura esbelta.
Podrías haberte arreglado un poco más, comentó Beatriz. Después de todo es vuestro aniversario. Tienes ese vestido verde que te regalé la pasada Navidad. Está en la tintorería, mintió Isabel. El vestido de mal gusto con volantes que eligió Beatriz solo lo usaba en su presencia y aún así con gran esfuerzo. La suegra pasó a la cocina y comenzó a revisar los productos en el refrigerador. Solo pollo. ¿Y por qué no pato? A Martín le encantaba el pato con manzanas cuando era niño. La próxima vez haré pato, respondió Isabel con voz neutra, aunque por dentro hervía. Al menos que diga algo agradable alguna vez. Volvió a sonar el timbre. Isabel enderezó los hombros y fue a abrir. En el umbral estaba Martín, y a su lado Isabel tragó saliva involuntariamente. Una alta rubia de figura perfecta, vestida con un vestido corto rojo, la miraba con curiosidad evidente. Los ojos de Laura, azul brillante fríos, la evaluaban como a un adversario antes de la batalla. Conózcanla, esta es Laura, nuestra nueva especialista en marketing, dijo Martín con un entusiasmo poco natural. Y esta es mi esposa Isabel. Ah, así que eres tú, dijo Laura extendiendo su mano con manicura perfecta. Martín habla tan poco de ti que tenía curiosidad por conocerte. Isabel estrechó la mano fría y sintió como ella apretaba sus dedos un poco más de lo necesario. Pase fue lo único que pudo decir. Laura entró en el apartamento haciendo ruido con sus tacones de 10 centímetros sobre el parqué. De ella emanaba ese aroma dulce y penetrante que Isabel había percibido cada vez más en Martín durante los últimos meses. ¡Qué apartamento tan acogedor!, dijo Laura mirando alrededor. Pequeño, pero bonito. Gracias, apretó los dientes Isabel. Su apartamento de 3 habitaciones en un edificio nuevo era motivo de orgullo. Lo compraron con Martín justo después de casarse, y Isabel había puesto mucho esfuerzo en decorar el interior. Beatriz asomó desde la cocina y su rostro se iluminó al ver a la invitada. «Y aquí está nuestra belleza», exclamó corriendo hacia Laura y abrazándola como si fuera una vieja amiga. «Martín ha hablado tanto de ti. Así que ya se conocían», pensó Isabel sintiendo un frío en el interior. «Beatriz», Laura sonrió radiante, «encantada de conocerte personalmente. Tu hijo no mintió. Eres fantástica. Oh, no exageres», respondió coquetamente Beatriz, aunque sus ojos mostraban que el cumplido le agradaba. «Pasen a la mesa». Justo estaba ayudando a Isabel con la cena. Ayudando, mordió Isabel su labio para no replicar. Todos se sentaron a la mesa. Para sorpresa de Isabel, Martín no se sentó a su lado, sino frente a ella, a la derecha de Laura. Beatriz se acomodó a la izquierda de la invitada. Isabel quedó aislada al otro lado de la mesa. «Déjame traer unos aperitivos», dijo ella, levantándose. «Siéntate, yo te ayudo». Se ofreció Martín de manera inesperada. En la cocina la presionó contra el refrigerador y siseó. «Solo intenta arruinar la velada. Laura es una persona muy importante en la empresa. Mi ascenso depende de ella», murmuró Martín. «¿Por qué no me avisaste antes?», preguntó Isabel en voz baja. «Hoy es nuestro aniversario. ¿O lo olvidaste? No empieces». Se apartó y tomó la bandeja con los aperitivos. «No pasará nada si celebramos tu fecha preciosa mañana».
Regresaron a la sala donde Laura le contaba algo apasionadamente a Beatriz. Ambas se rieron, pero al aparecer Isabel callaron de inmediato. Pues bien levantó su copa de vino Laura cuando todos se acomodaron. Propongo un brindis por los anfitriones y por tu ascenso, Martín. ¿Qué ascenso?, preguntó Isabel, helando a su marido. Martín se sonrojó ligeramente. Quería dar una sorpresa. Me nombraron jefe del Departamento de Desarrollo. ¡Felicidades!, dijo Isabel desconcertada. ¡Qué bien! ¿Por qué no me lo contaste? Todo sucedió muy rápido, intervino Laura. Convencí a la dirección de que Martín era el candidato perfecto. No fue fácil, sonrió con significado mirándolo. Martín sabe ser persuasivo cuando quiere. Beatriz sonrió con orgullo. Mi chico siempre consigue lo que quiere. Salió a su padre decidido. Isabel bebió su vino en silencio. En el último año, su marido hablaba cada vez menos del trabajo, pero un acontecimiento tan importante como un ascenso merecía al menos una mención. ¿Y tú a qué te dedicas, Isabel?, preguntó de repente Laura. Martín decía que eres ama de casa. La pregunta sonó como si ser ama de casa fuera algo vergonzoso. Trabajo de forma remota, respondió Isabel con calma. Traduzco documentación técnica para empresas de IT. ¡Oh, qué lindo!, dijo Laura, alargando la palabra. Entonces lo haces como un extra. Es un trabajo completo. Isabel intentaba mantener la calma. Tengo educación universitaria en lingüística y especialización en terminología de IT, pero no es lo mismo que construir una carrera, notó Beatriz. A su edad yo ya era subdirectora de un conservatorio de música y criabas a Martín, intervino Laura. Es todo un logro combinar carrera y maternidad. Isabel sintió cómo sus mejillas se encendían. Fue un golpe bajo. Cada uno tiene su propio camino. Fue lo único que pudo responder. Sin duda, asintió Laura cortando un trozo de pollo y llevándoselo a la boca, solo que algunas mujeres eligen camino, digamos, de menor resistencia. Se aferran a sus maridos, crean un nido acogedor y luego se sorprenden de por qué los hombres buscan algo más afuera. Se hizo silencio. Isabel levantó lentamente la vista hacia Martín. Él miraba su plato evitando cuidadosamente su mirada. El pollo está un poco seco, comentó Beatriz. Siempre le decía a Isabel que debía cocinar a menor temperatura, pero ella es obstinada. Oh, yo también cocino fatal, se rió Laura. Siempre pensé que una mujer moderna tiene cosas más importantes que hacer que estar frente a la estufa, ¿verdad, Martín? Él sonrió incómodamente. Claro, siempre se puede cenar en un restaurante o pedir comida a domicilio. Isabel sintió que algo se rompía dentro de ella. Martín adoraba mi cocina, o solo me lo parecía. En nuestra familia la mujer siempre ha sido la guardiana del hogar, continuó Beatriz sirviendo vino en la copa de Laura. Pero fíjense, no dejaba de lado la carrera y criaba a los hijos. Crié a Martín sola después de la muerte de mi marido. Y miren qué hombre tan maravilloso creció. Impresionante, murmuró Laura, acariciando la mano de Martín. ¡Qué mujer tan fuerte! Eres un ejemplo para mí. Isabel se levantó de la mesa en silencio. Prepararé té, dijo, y se dirigió a la cocina.
Al quedarse sola se apoyó con las manos sobre la encimera y respiró hondo. Sus manos temblaban. ¿Qué está pasando? ¿Acaso Martín trajo a su amante directamente a nuestra casa y su madre? Ella claramente lo sabe y lo aprueba. Isabel preparó el té, tratando de no escuchar, pero desde la sala se oía una risa estruendosa. Laura contaba algo con entusiasmo y Martín respondía con unas risitas artificiales que Isabel nunca antes había notado en él. De repente, entre las risas, se escuchó la voz aguda de Laura. Algunas mujeres simplemente no entienden cuándo es hora de abandonar el escenario. Se aferran a sus maridos, aunque estos ya se hayan enfriado hace tiempo. Se ve tan triste, dijo Laura, bebiendo su vino perezosamente. Totalmente de acuerdo, secundó Beatriz. La dignidad femenina es saber cuándo retirarse. Isabel se quedó congelada, sosteniendo la tetera. Estaban hablando de ella. Justo ahora en su propia casa estaban discutiendo cómo debería irse. Volvió a la sala con la tetera y las tazas en la bandeja. Laura se recostó en el sofá, apoyando los pies sobre las piernas de Martín. Beatriz estaba sentada cerca como si fueran una familia feliz. «Y aquí está nuestra ama de casa», exclamó Laura. «Justo estábamos hablando de la dignidad femenina». «Lo escuché», respondió Isabel con tono gélido mientras colocaba las tazas. «Y saben, yo creo que la dignidad no consiste en humillar a otras personas en su propia casa». Se hizo silencio. Sara retiró lentamente los pies de las piernas de Martín y se incorporó. «Vaya, parece que la gatita tiene garras», sonrió, aunque sus ojos permanecieron fríos. «Martín decía que eras un ratoncito silencioso y resulta que tienes carácter». Isabel intervino Beatriz. «¿Qué modales son esos, Laura? Es nuestra invitada». «Una invitada que se permite insultar a la anfitriona de la casa». Isabel puso la tetera sobre la mesa. «Lo entiendo perfectamente. La trajeron aquí para mostrarme lo insignificante que soy y lo fácil que sería reemplazarme». Se irguió. «Pero ¿saben qué? Esta es mi casa y no voy a permitir». No llegó a terminar. Martín se levantó de un salto del sofá. Su rostro se deformó por la rabia. Sus ojos brillaban con un resplandor enfermizo. «Cállate», rugió. «Simplemente cállate, Isabel». Retrocedió un paso. En 5 años de matrimonio había visto a su marido irritado, enfadado, cansado, pero nunca con tal furia. «Martín, cálmate», dijo en voz baja. «Hablemos como adultos». Hablar dio un paso más cerca. ¿De qué? De cómo no puedes quedar embarazada después de 5 años, de cómo convertiste nuestra casa en un museo de tus complejos, o tal vez de cómo ahora intentas arruinar mi carrera humillando a mi colega. Cada palabra golpeaba a Isabel como una bofetada. No reconocía a su marido. Delante de ella estaba un extraño, un enemigo. «Laura no es solo tu colega», respondió ella en voz baja, «y ambos lo sabemos». Martín levantó la mano tan rápido que ella no tuvo tiempo de reaccionar. Su palma la golpeó en la cara con fuerza, arrojándola contra la pared. Le zumbó en los oídos. Su boca se llenó de un sabor metálico. Se había mordido la lengua. Laura exclamó, cubriéndose la boca con la mano, pero en sus ojos Isabel no vio ni un ápice de compasión, solo un frío interés. «Beatriz,
Ella disfrutaba abiertamente de lo que ocurría. Aplaudió como un niño viendo un espectáculo de payasos. Por fin, gritó, «por fin la pusiste en su lugar, hijo». Ya era hora. Isabel se presionó la mano contra la mejilla ardiente. El primer shock pasó reemplazado por la parálisis. Su marido la golpeó frente a otros en el día de su aniversario y su madre aplaude. Beatriz se levantó del sofá y se dirigió al dormitorio. Es hora de hacer espacio para la verdadera mujer. Laura, querida, ¿te gustará este dormitorio? Siempre dije que el papel tapiz debería ser melocotón, no ese beige aburrido. Pero no importa, lo reharemos todo. Se perdió en el dormitorio. Desde allí se oían cajones abriéndose y puertas de armario golpeando. «Beatriz, tal vez no sea necesario», comenzó Laura con inseguridad. «Sí lo es», interrumpió Martín. «Ya era hora de hacerlo». Isabel se enderezó lentamente, todavía sosteniéndose la mejilla. El dolor iba cediendo gradualmente, dando paso a una ira fría y cristalina. «¿De verdad? ¿Crees que puedes simplemente echarme de nuestro apartamento?», preguntó mirándolo directamente a los ojos. «El apartamento que compramos juntos y cuya hipoteca pagamos a medias. No te preocupes, te pagaré tu parte», se desentendió Martín. «Aunque pensándolo bien, yo he pagado la mayor parte porque ganaba más, pero teníamos un acuerdo». «Acuerdo», lo imitó burlonamente. «¿Sabes cuánto me han fastidiado tus reglas y condiciones? Contigo todo es siempre según el horario, todo según el plan. Hasta el sexo tiene que seguir el calendario de ovulación». Sonrió torcidamente. «Soy un ser humano, Isabel. Necesito emociones, pasión». Laura sonrió con doble sentido, como si esas palabras fueran dirigidas a ella. Desde el dormitorio se escuchó un estruendo seguido por una exclamación entusiasta de Beatriz. «Mira lo que encontré». Isabel corrió hacia allí. La habitación estaba hecha un caos. Todos los cajones del tocador estaban abiertos, su contenido esparcido por el suelo. El armario estaba abierto, la ropa parcialmente retirada de las perchas y tirada sobre la cama. En medio de ese desorden, Beatriz estaba de pie sosteniendo una guerrera verde oscuro con charreteras de coronel. Observaba con curiosidad los parches y distintivos. «¿Qué es esto?», preguntó, agitando la guerrera. «¿Un disfraz de carnaval? ¿O realmente pensaste que podías hacerte pasar por militar?». Isabel palideció. La guerrera de su padre era una de las pocas cosas que la conectaban con su familia. Él se la había regalado cuando recibió una nueva. «Guárdalo hasta que regrese para siempre», le dijo. Entonces Martín y Laura entraron en la habitación, atraídos por el ruido. «¿Qué pasa aquí?», frunció el ceño Martín. «Tu esposa guarda uniforme militar en el armario», respondió Beatriz con una sonrisa. «¿Tiene algún fetiche? ¿O pensaba asustarte?». Martín se acercó y tomó la guerrera de las manos de su madre. Observó atentamente las charreteras de coronel, los parches del ejército y las insignias. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó por primera vez con un tono inseguro. Isabel sacó hielo del minibar y lo aplicó sobre su mejilla hinchada. El dolor latía, pero dentro de ella había una calma helada y extraña. «Es la guerrera de mi padre», dijo en voz baja. «¿Tu padre militar?». En la voz de Martín
Se percibió preocupación. Nunca lo habías mencionado. Tú nunca preguntaste, respondió Isabel con sencillez. Solo te interesaba si podía darte un heredero a Beatriz. Oh, ¿qué importa que sea militar?, resopló Beatriz. Hoy en día cualquiera anda por ahí con uniforme. Mi padre es coronel del Servicio Federal de Tropas, dijo Isabel con firmeza. Algo en su voz hizo que todos guardaran silencio. En ese momento la puerta de entrada se abrió de golpe. Se oyeron pasos pesados y un hombre canoso con uniforme militar y charreteras de coronel entró en el dormitorio. Su rostro severo se suavizó al ver a su hija, pero enseguida se endureció al notar el hielo en su mano y el hematoma que comenzaba a formarse en su mejilla. Isabel murmuró en voz baja. ¿Qué ocurre? Isabel corrió hacia su padre y lo abrazó. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo brotaron de sus ojos. Papá, ¿viste? Decidí hacerte una sorpresa por el aniversario, dijo él abrazando a su hija, pero su mirada permanecía pesada, fija en Martín, que todavía sostenía la guerrera. Quería conocer al yerno del que tanto he oído hablar. Con cuidado apartó a Isabel y dio un paso adelante. Martín palideció e instintivamente retrocedió. «Usted es su padre». «Mucho gusto», murmuró. «Soy Martín, el esposo de Isabel, coronel Damián Torres». Se presentó el hombre sin extender la mano. Comandante de la Unidad de Operaciones Especiales Halcón, hizo una pausa. Y me resulta completamente desagradable conocer a alguien que ha levantado la mano contra mi hija. Martín soltó la guerrera, cayó al suelo con un golpe sordo. Beatriz retrocedió hacia la pared con los ojos abiertos de terror. Laura se quedó paralizada en la puerta sin saber a dónde ir. «Nosotros, esto es un malentendido», murmuró Martín. «Solo discutimos un poco». Damián lanzó una mirada severa a Laura, luego a Beatriz y finalmente a las pertenencias esparcidas por el suelo de su hija. «Un malentendido», repitió en voz baja, pero aquella calma sonaba amenazante. «Parece acoso deliberado y un intento de expulsar a una mujer del apartamento que paga como ustedes». Cogió el uniforme del suelo, lo sacudió con cuidado y lo colgó en el respaldo de una silla. «Isabel reúne lo necesario», dijo con firmeza. «Lo demás lo recogeremos mañana. Hoy vienes conmigo». «Espera», intervino Martín frotándose las manos nerviosamente. «Hablemos como adultos». Yo me exalté, lo admito. Estaba equivocado. El coronel asintió. «Hablaremos», dijo, «pero no hoy y no aquí». Recorrió la habitación con la mirada. En un entorno más oficial, añadió con calma. Su voz transmitía tal seguridad que nadie se atrevió a objetar. Isabel sacó la bolsa en silencio y comenzó a guardar lo más necesario. Su padre esperaba junto a la puerta, sin apartar la mirada de Martín, que permanecía inmóvil como paralizado. Beatriz fue la primera en reaccionar. «¿Pero qué se permite? ¿Irrumpir en casa ajena? ¿Amenazar?» «No he amenazado a nadie», respondió Damián con calma. «Por ahora. Pero si continúan esparciendo las cosas de mi hija y ofendiéndola, puedo cambiar mi comportamiento». Beatriz tartamudeó y guardó silencio, llevándose la mano al cuello.
Isabel se acercó a su padre con la bolsa en las manos. Él la abrazó por los hombros y la condujo hacia la salida. En la puerta ella se volvió hacia su marido. «Voy a divorciarme», dijo en voz baja. «Y Martín, ten cuidado con lo que haces en la vida. A veces las consecuencias llegan más rápido de lo que crees». Salieron dejando al trío paralizado. Solo cuando la puerta se cerró, Beatriz exhaló ruidosamente y se dejó caer al borde de la cama. Dios mío, ¿quién lo habría pensado? Laura encendió un cigarrillo nerviosa sin pedir permiso. Militar susurró: «Coronel de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional. Martín, ¿por qué no dijiste nada?» «No lo sabía», respondió en voz baja, mirando la puerta cerrada. Ella nunca lo mencionó. Sintió un sudor frío recorrer su espalda. Algo le decía que esa noche marcaría el comienzo del fin de su vida habitual, y por la mirada del coronel Torres, ese final no sería agradable. Damián conducía el coche del trabajo en silencio, lanzando solo de vez en cuando miradas preocupadas a su hija. Isabel se sentaba, mirando por la ventana, presionando una bolsa de hielo contra su mejilla. La noche de Washington pasaba veloz por el cristal, luces de escaparates, carteles publicitarios, gente apresurada. La vida cotidiana que ahora parecía tan lejana. «¿Hace mucho que empezó?», preguntó finalmente el coronel cuando se detuvieron en un semáforo. Isabel se encogió de hombros. «Todo fue gradual. Al principio eran pequeñas cosas, irritación, críticas, mi suegra con sus sermones. Luego empezó a llegar tarde. Aparecieron esos perfumes», dijo con una sonrisa triste. «Y yo seguía esperando que fuera temporal, que todo mejorara. ¿Por qué no llamaste? ¿No contaste?», preguntó en voz baja. «¿Y qué habría cambiado?». Isabel se volvió hacia su padre. «Habrías venido corriendo y... ¿qué? ¿Lo habrías golpeado o resuelto mis problemas por la fuerza? Quería manejarlo por mi cuenta». Damián apretó el volante con más fuerza. «Hubiera encontrado la manera de ayudarte. No necesariamente con los puños. ¿Sabes? Yo tampoco esperaba que terminara», así admitió en voz baja. «Martín siempre fue impulsivo, pero golpeándome frente a otros, no lo reconocí». El coronel asintió con moderación. El semáforo cambió a verde y el coche arrancó suavemente. «¿A dónde vamos?», preguntó Isabel, al notar que no se dirigían al apartamento de su padre, «a la clínica. Hay que documentar las lesiones». «¿Para qué?», frunció el ceño. «No pienso presentar denuncia». «Yo insisto», dijo con firmeza su padre. «No hace falta ir a la policía ahora, pero tendrás un informe médico, por si acaso». Isabel quiso objetar, but guardó silencio. Conocía ese tono. Cuando su padre decidía algo, convencerlo era imposible. En la clínica los atendieron sin hacer fila. El médico de guardia, al ver al coronel Torres, solo asintió y condujo a Isabel a la sala de examen. El chequeo no tomó más de media hora. Diagnóstico: contusión de los tejidos blandos de la cara, leve esguince de los ligamentos de la columna cervical por el brusco movimiento de la cabeza tras el golpe. Nada grave, pero todo quedó registrado meticulosamente en la historia clínica. «Ahora vamos a casa», dijo Damián cuando volvieron a sentarse en el coche. «Descansarás y mañana hablaremos sobre los pasos a seguir».
Pasos a seguir, replicó Isabel. Papá, solo voy a divorciarme. No quiero ningún procedimiento adicional. Ningún procedimiento, asintió él demasiado rápido, lo que despertó la desconfianza de Isabel. Solo divorcio y reparto de bienes, como marca la ley. Ella miró a su padre con recelo, pero él conducía concentrado, sin revelar sus pensamientos. A la mañana siguiente, Martin Smith se despertó con dolor de cabeza y la mente nublada. Después de que Isabel se marchara, él y Laura se habían bebido una botella de cognac, tratando de aliviar la tensión. Beatriz se fue a casa, murmurando algo sobre una chica ingrata y el miedo a personas honestas. Laura se quedó a pasar la noche, pero ni siquiera su presencia logró quitarle a Martín los pensamientos inquietantes. Un coronel del ejército, comandante de una unidad especial, cuya existencia él ni siquiera sospechaba ahora, estaba claramente en su contra. El teléfono rompió la tranquilidad matutina. Martín frunció el ceño y alcanzó el móvil. «Hola, Martin Smith», preguntó una voz masculina desconocida. «Sí, soy yo, Capitán Gómez, Departamento de Seguridad Económica. Debe presentarse hoy a las 11 para rendir declaraciones. La dirección». Martín sintió un escalofrío interno. ¿Declaraciones sobre qué? Sobre el uso indebido de fondos de la empresa y posibles manipulaciones contables, respondió el capitán con tono seco. Su presencia es obligatoria. Martín se dejó caer al borde de la cama temblando. «Yo iré», murmuró. Laura, despertando por la conversación, se incorporó sobre los codos. «¿Qué pasó?» «Me han citado», respondió Martín desconcertado. «Algo sobre uso indebido de fondos». El rostro de Laura cambió. La seguridad de ayer desapareció. Sus ojos se movían nerviosos. «Pero hicimos todo según las instrucciones. La redistribución del presupuesto la aprobó Marcos. Todo estaba coordinado». «¿De qué hablas?», frunció el ceño Martín. «Sobre los bonos para nuestro departamento», dijo ella, lamiéndose los labios resecos. «Recuerda, los registramos como gastos de marketing para no pagar impuestos». Martín palideció. Sí había firmado algunos documentos a instancias de Laura, pero estaba seguro de que todo era legal. Ella decía que era práctica habitual en la empresa. «Necesito llamar a Marcos», dijo levantándose de la cama. «No lo aconsejo. Se fue de viaje de negocios a Dubái anoche». Algo en su voz puso en alerta a Martín. «¿Tú lo sabías? ¿Sabía que nos estaban investigando?» Laura se giró poniéndose las medias. Se oían rumores, pero pensé que todo se solucionaría como siempre. «¿Como siempre?», preguntó él. «Esto no es la primera vez, mira». Se giró hacia él y Martín notó con sorpresa que de la confiada depredadora de ayer no quedaba ni rastro. Delante de él estaba una mujer asustada, con la mirada inquieta. «Más vale que contactes con un buen abogado. Yo debo irme». Rápidamente terminó de vestirse, agarró su bolso y se dirigió a la puerta. «Espera», la llamó Martín. «¿Me vas a dejar después de todo lo que pasó?» Laura se detuvo en la puerta y le lanzó por encima del hombro. «Lo siento, pero no puedo arriesgar mi carrera. Además, tal vez todo esto no sea casualidad. Tu esposa, su padre. Piénsalo».
y se fue dejando a Martín confundido mirando la puerta cerrada. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era el director de la empresa. Esa misma mañana, Isabel se despertó en su antigua habitación del apartamento de su padre. Los rayos de sol se filtraban entre las persianas. En la mesita había un vaso de agua y unas pastillas cuidadosamente dejadas por su padre. La mejilla todavía dolía, pero no tanto. Isabel la tocó con cuidado y frunció el ceño. El moretón, al parecer, había florecido en toda su intensidad. La puerta se entreabrió suavemente y el padre asomó la cabeza en la habitación. «No duermes. El desayuno está listo». Isabel sonrió. Su padre siempre había sido un buen cocinero a pesar de su dura profesión militar. Durante el desayuno, un omelette con jamón y tomates hablaban de cosas simples del servicio de su padre, de las traducciones de Isabel del clima. Ni una palabra sobre el incidente de ayer, ni una alusión a Martín. Solo cuando terminaron de comer y pasaron al té, Damián preguntó con cautela: «¿Qué planeas hacer ahora?» «Divorciarme», respondió Isabel con seguridad, «y quedarme con mi parte del apartamento. Está comprado a crédito. Los dos somos prestatarios y ambos pagamos. Tengo todos los documentos y los extractos de los pagos». Su padre asintió con aprobación. «Correcto. ¿Y dónde vas a vivir por ahora?» «Aquí. Si no te importa, después alquilaré algo». «Claro que no me importa», sonrió. «Me alegra que hayas tomado la decisión. No toda mujer encuentra la fuerza para irse. ¿Sabes?», dijo Isabel pensativamente. «Ayer, por la mañana, aún no estaba lista para tomar esta decisión. Esperaba que pudiéramos arreglar nuestra relación, que fueran dificultades temporales». Sonrió amargamente, pero cuando me golpeó algo, hizo clic dentro de mí, como si se cayera un telón, y vi todo tal como era. Su padre cubrió su mano con la suya. «A veces hace falta un golpe fuerte para despertar. Lástima que en tu caso fuera un golpe de verdad». El teléfono de Isabel sonó. Miró la pantalla y arqueó la ceja sorprendida. Era el director de la empresa de Martín. «Qué raro». «Contesta», asintió su padre, con expresión impenetrable. «Hola, sí habla Isabel. ¿Qué? No estoy al tanto de las operaciones financieras de mi esposo. Sí, puedo ir en una hora. Está bien». Colgó el teléfono y miró a su padre con desconcierto. «Me piden que vaya a la oficina. Algo urgente relacionado con Martín. Dijeron que intentaron comunicarse con él, pero no responde». Damián se encogió de hombros con aire inocente. «Extraño. Quizá problemas en el trabajo». Papá entrecerró los ojos. «Isabel, ¿tienes algo que ver con esto? ¿Con los problemas laborales de tu esposo?» Él levantó las cejas. «¿Por qué lo dices?» «No sé. Solo que la coincidencia es extraña». Su padre sorbió té. «La vida está llena de extrañas coincidencias». «¿Vas a ir?» «No me queda otra», suspiró Isabel. «No quiero que me arrastren a sus problemas, pero es mejor saber de qué se trata». «Te llevaré», dijo su padre, «y esperaré afuera». La oficina de la empresa donde trabajaba Martín estaba en un moderno centro de negocios en el muelle de Presnenskaya. Paredes de cristal, diseño minimalista, seguridad en la entrada. Todo hablaba de éxito y prosperidad. Isabel había estado allí muchas veces en eventos corporativos.
pero hoy el ambiente se sentía distinto, tenso, electrizante. En la recepción la recibió una pálida administradora. Isabel la esperan en la sala de conferencias. Por aquí yo la acompaño. En la sala de conferencias se reunió un grupo extraño, el director de la empresa Javier, la contadora principal, el jefe de seguridad y dos hombres desconocidos con trajes formales y rostros impenetrables. Isabel, gracias por venir, dijo Javier, que parecía agotado. Tome asiento. Tenemos una situación relacionada con las actividades de su esposo. Sé que han intentado contactarlo, dijo Isabel con cautela, pero no sé dónde está. No hemos estado juntos desde anoche. El director intercambió miradas con los hombres desconocidos. Entiendo. El asunto es que en la empresa se han detectado graves irregularidades financieras. Martín, como jefe de departamento, firmó varios documentos que llevaron a la salida ilegal de fondos. No sé nada de eso, dijo Isabel con firmeza. Nunca discutimos sus asuntos laborales con tanto detalle. Uno de los desconocidos se presentó. Capitán Gómez, Departamento de Seguridad Económica. Señora, no la consideramos involucrada. Nos interesa saber si su esposo habló sobre planes de abandonar el país. Isabel parpadeó desconcertada. ¿Abandonar el país? No, nunca. ¿Qué pasa con él? Su teléfono está apagado, explicó el jefe de seguridad. No se presentó al trabajo y no está en casa. Sospechamos que podría haber intentado ocultarse, agregó el capitán Gómez, especialmente considerando que su supervisor directo Marcos Ruiz voló ayer a Dubái sin billete de regreso. Isabel sintió que su cabeza empezaba a dar vueltas. Esperen. ¿Quieren decir que Martín está implicado en algún delito financiero y ahora se está escondiendo? Exactamente, asintió el capitán. Y es importante encontrarlo antes de que intente salir del país. Por eso, si se comunica conmigo, dudo que quiera hablar conmigo, dijo Isabel con cautela. Isabel tocó de manera automática el moretón en su mejilla que había intentado disimular con base, pero sin mucho éxito. Se habían separado de la peor manera. Todos los presentes notaron el gesto. Javier frunció el ceño. Isabel, si necesita algún tipo de ayuda. Gracias, pero está bien, dijo ella levantándose. Avisaré si Martín se pone en contacto, pero no cuenten con ello. El capitán Gómez le entregó una tarjeta. A cualquier hora del día o de la noche, y además tenga cuidado, una persona acorralada es capaz de actos desesperados. Isabel asintió y salió de la sala de conferencias. En su mente giraba un torbellino de pensamientos. Martín, delincuente financiero, se está escondiendo de las autoridades. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo pudo haber sido tan ciega? Su padre la esperaba en el coche. Al ver la expresión en el rostro de su hija, preguntó preocupado, ¿qué pasó? Isabel le contó sobre la conversación en la oficina. Damián escuchó sin interrumpir, solo que de vez en cuando se le tensaban los músculos de la mandíbula. No entiendo, terminó Isabel. ¿Cómo pudo terminar así todo? Martín siempre parecía tan correcto, incluso meticuloso. La gente cambia, dijo su padre con calma, sobre todo cuando se les abren nuevas oportunidades, dinero, poder, mujeres. No todos pueden resistirse a las tentaciones. Isabel se volvió hacia él repentinamente, iluminada por una sospecha. Papá, ¿tú lo sabías?
Por eso me preguntaste ayer sobre su trabajo sobre las finanzas. ¿Averiguaste algo? Damián salió del estacionamiento y, antes de responder, dijo: digamos que tengo amigos en diferentes estructuras. Cuando vi qué estaba pasando en su casa, hice algunas llamadas y resultó que tu esposo y sus colegas ya estaban bajo vigilancia desde hace un tiempo. Mis llamadas solo aceleraron el proceso. Lo delataste. La voz de Isabel no tenía acusación sino asombro. No respondió su padre con firmeza. Solo ayudé a que la justicia actuara más rápido. Martín y sus colegas son realmente culpables de maniobras financieras ilícitas. Solo pedí que no retrasaran la investigación. Isabel se recostó en el asiento y cerró los ojos. ¿Sabes? Lo más extraño es que ni siquiera estoy enojada contigo. Probablemente debería estarlo, pero no puedo, porque en el fondo sé que Martín merece las consecuencias de sus actos, y no solo por las maniobras financieras. Condujeron en silencio varios minutos antes de que Isabel preguntara: ¿y ahora qué? ¿De verdad va a huir del país? Difícilmente llegará muy lejos, respondió su padre con calma. Su pasaporte ya está en las listas de control fronterizo. Como mucho llegará a los países cercanos. ¿Y qué pasará cuando lo atrapen? El delito es grave. Fraude a gran escala cometido por un grupo organizado de 5 a 10 años. Pero si se arrepiente y colabora con la investigación, podría obtener sentencia condicional. Isabel permaneció en silencio, digiriendo lo que había escuchado. Ayer tenía un marido y problemas familiares, y hoy su esposo era un delincuente financiero fugitivo. Necesito presentar la demanda de divorcio, dijo finalmente, lo antes posible. Sensato, asintió su padre. Y también debemos pensar en tu seguridad. Si Martín sospecha que de alguna manera estás involucrada en la investigación, no es tan tonto, replicó Isabel. Además, realmente no sabía nada. Aún así, preferiría que alguien confiable esté cerca de ti, dijo Damián pensativo. Por cierto, ¿recuerdas a Pablo Rojas? Ahora es capitán, sirve en mi unidad. ¿Ven? Isabel sonrió al recordar al alto y serio muchacho que antes de que conociera a Martín solía visitar a su padre. Claro que lo recuerdo. Siempre fue tan meticuloso. Y ahora sigue igual, asintió su padre. Fiable, honesto, tal vez. ¿Invitemos a cenar? ¿Solo como viejo conocido? Isabel se rió por primera vez en días. Papá, ¿hablas en serio? Ni siquiera estoy divorciada y ya me estás emparejando con tu subordinado. De ninguna manera, replicó él fingiendo ofenderse. Solo es una cena entre amigos. Además, ya no es mi subordinado. Lo trasladaron a otra unidad. Está bien, aceptó Isabel, sorprendiéndose a sí misma. ¿Por qué no? Pero no hoy. Necesito recomponerme. Por supuesto, su padre parecía satisfecho. Y otra cosa, no te sorprendas si en los próximos días tu suegra se vuelve muy colaborativa. Isabel miró a su padre con desconfianza. ¿Qué quieres decir? Lo verás, sonrió misteriosamente. Lo verás. Beatriz despertó por el insistente timbre de la puerta. Le dolía la cabeza. Ayer había tomado una dosis doble de tranquilizante para calmar el temblor nervioso
tras la reunión con el coronel Torres. El timbre sonó de nuevo más insistente. Voy, gritó irritada, poniéndose la bata. En el umbral había 2 hombres de civil, pero algo en su postura y mirada delataba que eran agentes de seguridad. «¿Beatriz?», preguntó uno de ellos. «Sí, soy yo». Retrocedió un paso, instintivamente. «¿Qué quieren, Mayor Sanz?». El hombre mostró su identificación. «Necesitamos hablar con usted sobre la actividad financiera de su hijo». Beatriz sintió que las piernas le fallaban. «¿Mi hijo?». «Sí, Martín», confirmó el mayor. «¿Nos permite pasar?». Ella retrocedió en silencio, dejándolos entrar en el apartamento. Los hombres se dirigieron a la sala de estar y miraron alrededor. El mayor Sanz notó la fotografía de Martín en la pared y asintió. «¿Cuándo fue la última vez que vio a su hijo ayer?». «Anoche», respondió Beatriz titubeando. «¿Qué ha pasado su hijo? Es sospechoso de malversación de fondos de la empresa donde trabajaba en cantidades significativas. Ahora se encuentra prófugo de la investigación». Beatriz se dejó caer en el sofá, sintiendo que la habitación giraba ante sus ojos. «Debe ser un error. Mi Martín es una persona honesta. Él nunca, según nuestros datos», la interrumpió el mayor. «En el último año se transfirieron unos $70 millones a través de empresas fantasma. Su hijo firmó personalmente los documentos de transferencia». «Yo no sabía nada», exclamó Beatriz. «¿Y sobre la compra de propiedades en México?», preguntó el segundo hombre. «Los apartamentos en España, a su nombre». Beatriz palideció. «Eso fue un regalo de Martín. Dijo que recibió un bono y decidió darme una sorpresa. Un bono de 300 euros». El mayor Sanz levantó una ceja escéptico. «¿Y no se preguntó de dónde obtiene ese dinero un especialista ordinario?». «Él no es ordinario, es jefe de departamento», se indignó Beatriz. «Además, ¿qué derecho tienen ustedes de irrumpir en mi casa con tales acusaciones?». El mayor le entregó un documento en silencio, orden de registro de su apartamento. «Tenemos motivos para creer que aquí pueden encontrarse documentos relacionados con el caso». Beatriz sintió como todo se le helaba por dentro. «Los apartamentos». Martín decía que era legal, que todos los impuestos estaban pagados, y ahora este mayor insinuaba que el dinero había sido robado. «Hay algo más», agregó el mayor Sanz. «Hemos tenido conocimiento del incidente de ayer con su nuera. La violencia doméstica es un delito grave. Si Isabel presenta una denuncia, considerando sus lesiones y los testimonios». «¿Qué lesiones? ¿Qué testimonios?», exclamó Beatriz levantando las manos. «No fue nada grave, solo un pequeño altercado. Tenemos un informe médico», continuó el mayor con calma. «Además, el ataque ocurrió frente a testigos. Usted también estaba allí y, según los testimonios, no solo no intentó detener a su hijo, sino que además alentó sus acciones». Beatriz negó con la cabeza. No, es así. Yo solo». «La complicidad en violencia doméstica también se persigue por la ley», la interrumpieron. Pasó una semana. A Isabel le sorprendía lo rápido que puede cambiar la vida. Hace poco se despertaba en su dormitorio junto a su esposo,
Preparaba el desayuno, revisaba el correo con traducciones y ahora estaba sentada en la cocina del apartamento de su padre revisando las noticias en el teléfono. La dirección de la empresa tecnológica TNO Dactro, sospechada de malversación de fondos, decía el titular de uno de los artículos. Isabel tragó saliva nerviosa y abrió la noticia. Fotografía de Marcos, supervisor directo de Martín, detenido en el aeropuerto de Dubái. Mención de otros implicados en el caso que estaban prófugos, entre ellos, como ella sabía, Martín. El teléfono sonó haciéndola sobresaltar. «Hola, Isabel», sonó una voz femenina preocupada y desconocida. «Soy Elena, la agente inmobiliaria. Habíamos acordado una reunión para la tasación del apartamento». «Sí, claro, recuerdo», dijo Isabel frotándose la sien. «Tantas cosas por hacer. Presentar la demanda de divorcio, resolver lo del apartamento hipotecado, encontrar una nueva vivienda». «Tengo malas noticias», continuó la agente. «Contacté con el banco y me informaron que los 2 últimos pagos de la hipoteca no se han realizado». «¿Cómo es posible?», frunció el ceño Isabel. «Yo transfiero mi parte automáticamente a comienzos de cada mes. Según el banco, los pagos debía realizarlos Martín. El último ingreso fue hace 2 meses». Isabel cerró los ojos. Entonces Martín había dejado de pagar la hipoteca antes de toda esta historia. Tal vez ya entonces planeaba desaparecer. La idea le produjo amargura. «Me encargaré de esto», dijo. «Gracias por avisarme». Tras la llamada, Isabel se quedó sentada largo rato con la cabeza entre las manos. ¿Cómo pudo ser tan ciega, no ver lo que sucedía justo bajo su nariz? Martín no solo la engañaba, parecía que llevaba tiempo planeando su huida, solo que su huida no salió como esperaba. La puerta de entrada se abrió y Damián entró en el apartamento. A pesar de ser día libre, estaba con uniforme. «Hola, hija. ¿Cómo te sientes?». El moretón en el rostro de Isabel ya comenzaba a desvanecerse, transformándose en una mancha amarillenta verdosa. «Bien», dijo, esbozando una débil sonrisa. «Pero hay problemas con el apartamento. Martín dejó de pagar la hipoteca hace 2 meses». Su padre frunció el ceño. Lo sospechaba. «Podrían surgir sorpresas adicionales, pero no te preocupes, resolveremos el problema». «¿Cómo?», sonrió amargamente Isabel. «Martín está prófugo. Sus cuentas están congeladas. Tendré que pagar toda la suma yo sola si no quiero perder el apartamento». «También hay buenas noticias», dijo Damián sentándose frente a su hija. «Tu suegra quiere reunirse». Beatriz Isabel levantó una ceja desconfiada. «¿Para qué, según mi información, tiene una propuesta para resolver cuestiones patrimoniales?» En los ojos de su padre apareció algo parecido a satisfacción. «Propone reunirse hoy en un café cerca de su casa». «No estoy segura de querer verla», frunció el ceño Isabel, recordando cómo su suegra aplaudió cuando Martín la golpeó. «Créeme, ha cambiado mucho en la última semana», aseguró su padre. «Está mucho más dispuesta a cooperar». «¿Tiene algo que ver con tus misteriosos amigos?», Damián se encogió de hombros. «Quizá». Beatriz se vio involucrada en algunos esquemas financieros de su hijo de manera inconsciente. Claro, Isabel lo comprendió de inmediato. Esa propiedad en México, de la que le encantaba hablar,
estaba comprada con dinero robado. Exactamente, asintió su padre, y ahora ella enfrenta problemas graves si no coopera. Isabel reflexionó. No quería reunirse con Beatriz, pero si eso ayudaba a resolver el asunto del apartamento. Está bien, iré, dijo finalmente. ¿Pero irás conmigo? Por supuesto, asintió su padre. No te dejaré sola con esa mujer. El pequeño café en Chiste Prudy estaba casi vacío. Beatriz ya los esperaba en una mesa al fondo. Isabel apenas reconoció a su suegra. Estaba demacrada con profundas sombras bajo los ojos y su habitual arrogancia había desaparecido, dejando paso a una expresión acorralada. Al ver a Damián se tensó visiblemente. «Gracias por venir», murmuró Beatriz cuando se sentaron. Su mirada se detuvo un segundo en el moretón de Isabel y en ella asomó algo parecido a la vergüenza. «Le escucho», dijo Isabel con brevedad. La suegra entrelazó los dedos con nerviosismo. «Quería disculparme por mi comportamiento. Lo ocurrido en su apartamento es inexcusable, tanto por parte de Martín como mía». Isabel permaneció en silencio esperando que continuara. Las disculpas sonaban forzadas, pero aún así eran más de lo que esperaba. «Sobre el apartamento», continuó Beatriz sin esperar respuesta. «Sé que Martín dejó de hacer los pagos y entiendo que eso le causa problemas». «No solo eso», intervino Isabel. «Su hijo ahora está prófugo, acusado de fraude. El apartamento podría ser confiscado como propiedad adquirida con ingresos ilícitos. Por eso estoy aquí». Beatriz sacó de su bolso una carpeta con documentos. «Tengo ahorros. Estoy dispuesta a comprar la parte de Martín en el apartamento y transferírsela a Isabel. También saldaré la hipoteca restante». Isabel parpadeó sorprendida. «¿Quiere darme el apartamento?» «Es lo justo», dijo suavemente la suegra. «Martín se portó terrible con usted y yo no fui mejor». Además, echó una mirada cautelosa al coronel. «Ahora quiero corregir algunos errores del pasado». Damián revisó los documentos. Contrato de compra-venta de la parte de Martín certificado por notario, poder de Beatriz para realizar todas las operaciones necesarias. «Los documentos están en orden», dijo finalmente. «Si realmente está dispuesta a dar este paso». «Lo estoy», asintió Beatriz con decisión. «Ya me comuniqué con el banco. Aprobó el pago anticipado de la hipoteca». «¿Y a cambio de qué?», preguntó Isabel con desconfianza. «No lo hace solo por buena voluntad». La suegra bajó la mirada. «Espero que no declare en mi contra sobre aquella escena en el apartamento y que tal vez diga a los investigadores que yo no sabía de las maniobras financieras de Martín». «Ya veo». Isabel no se sorprendió de que tras la repentina nobleza hubiera un intento de salvar su pellejo. Se cruzó con su padre con la mirada. «No mentiré a la investigación», dijo con firmeza, «pero puedo afirmar que no tengo reclamos contra usted por el incidente en el apartamento y que no estoy segura de lo que sabía sobre los asuntos de Martín. Es cierto. Realmente no sabía exactamente lo que usted sabía». Beatriz suspiró aliviada. «Gracias. Eso será suficiente». «Hay algo más», añadió Damián. «Los apartamentos. Supongo que entiende que serán confiscados». La suegra palideció.
Ya firmé los documentos de entrega voluntaria al Estado y accedí a testificar sobre cómo fueron adquiridos en contra de su hijo, preguntó Isabel sorprendida. No tengo elección, respondió Beatriz amargamente. Martín no solo robó dinero, me implicó a mí registrando la propiedad a mi nombre sabiendo que fue adquirida ilegalmente. Usó a su propia madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Isabel sintió una extraña mezcla de lástima y satisfacción. La mujer que la había maltratado durante años ahora era víctima de la manipulación de su propio hijo. Acepto su propuesta sobre el apartamento, dijo finalmente Isabel, y no presentaré ninguna acusación contra usted. Hay una pregunta más, dijo Beatriz, lamiéndose los labios nerviosa. ¿Sabe usted dónde está ahora, Martín? No respondió Isabel con sinceridad. No he hablado con él desde aquella noche. Pensé que podría comunicarse con usted. ¿Para qué? ¿Para disculparse por la bofetada o por haberme engañado con Laura? Isabel sonrió amargamente. No creo que Martín sea de los que admiten sus errores. Beatriz se estremeció como si recibiera un golpe. Debía haber visto en qué se había convertido. Soy su madre. Pero estaba tan cegada por el orgullo y las ambiciones. Pensé que mi hijo merecía lo mejor y al final resultó no ser la persona que creías. Intervino Damián por ella. Eso pasa. La cuestión es ¿qué haces cuando conoces la verdad? Terminaron la reunión firmando los documentos necesarios. Beatriz parecía haber envejecido una década al despedirse de ellos en la salida del café. Me voy con mi hermana, dijo al pueblo. Creo que es mejor estar lejos de Washington por ahora. Probablemente sea lo más sensato, asintió Damián. Mientras caminaban hacia el coche, él añadió en voz baja, tuvo mucha suerte de aceptar cooperar. De lo contrario, podría haberse convertido en cómplice. La presionaste. No era una pregunta, sino una afirmación. Solo le expliqué la situación real, respondió el padre con calma. Ella eligió por sí misma. 3 meses después, Isabel estaba sentada en la amplia sala de su apartamento revisando los documentos del divorcio. Todo estaba en regla. El sello en el pasaporte, la división de bienes. Mejor dicho, el apartamento había pasado completamente a su nombre gracias al acuerdo con Beatriz. La vida empezaba a estabilizarse. Martín nunca apareció. Según los rumores, logró cruzar la frontera hacia México antes de que su pasaporte fuera incluido en los registros de control fronterizo. Nadie sabía dónde estaba ahora. Laura fue detenida al intentar volar a Turquía y ahora cooperaba activamente con la investigación esperando una reducción de pena. El timbre interrumpió los pensamientos de Isabel. En la puerta estaba Pablo, un alto capitán de fuerzas especiales, de hombros anchos y ojos grises, atentos. En los últimos meses se habían visto varias veces, primero en aquellas cenas amistosas organizadas por su padre. Luego empezaron a encontrarse sin su intervención. Hola, dijo Pablo sonriendo, extendiendo un ramo de flores silvestres. No llegó tarde. Justo a tiempo, sonrió Isabel mientras tomaba las flores. Pasa, casi estoy lista. Iban al teatro, su primera cita de verdad, sin la supervisión de sus padres, ni conversaciones sobre trabajo. Isabel estaba nerviosa como una adolescente.
aunque ya conocía bastante a Pablo. Hermosas flores, dijo colocando el ramo en un jarrón. Siempre me han gustado las flores silvestres. Lo recordé, respondió él simplemente. Aquella vez que paseábamos por el parque, dijiste que los ramos lujosos de rosas eran demasiado ostentosos. Isabel sonrió. Pablo realmente la escuchaba. No solo sentía fingiendo interés, sino que recordaba detalles y pequeñas cosas importantes. Tan diferente a su relación con Martín, especialmente durante el último año de su matrimonio. «Dame 5 minutos», dijo. «Solo terminaré de maquillarme». En el baño Isabel se miró al espejo. El moretón había desaparecido hace tiempo, pero algo había cambiado sutilmente en su rostro. Lucía más fuerte, más segura. 5 años dolorosos habían terminado y ahora empezaba un nuevo capítulo. Cuando salieron del edificio, Pablo la tomó suavemente de la mano. «¿Estás bien? Si no te sientes lista, podemos posponerlo». «No está bien», apretó su mano. «Solo estaba pensativa. ¿Sabes? A veces no puedo creer lo rápido que cambió todo. Para mejor», dijo Pablo. «Definitivamente para mejor», coincidió ella. Aunque el camino fue peculiar, Pablo sonrió. «Damián sabe resolver problemas eficazmente. ¿Lo sabías?» Isabel se detuvo y lo miró a los ojos. «¿Sabías lo que él planeaba?» «No todo», respondió Pablo con sinceridad. «Pero cuando me llamó esa noche y dijo que había que revisar a cierto Martín, digamos, entendí que alguien había metido la pata a lo grande». Isabel se rió. «Pobre Martín. No puedo imaginar lo que sintió al ver al coronel del ejército en lugar de la escena de expulsión de su esposa que esperaba. Se lo merecía». Encogió de hombros. Pablo: «Nunca entendí a los hombres que levantan la mano contra las mujeres, especialmente contra sus esposas». «Nunca harías algo así, ¿verdad?», preguntó Isabel en voz baja. «Nunca», respondió él con firmeza. «Mi madre me educó mejor, y tu padre me habría arrancado la cabeza siquiera pensara en algo así». Se rieron y continuaron su camino hacia el teatro. La noche era cálida y el aire olía a tilos en flor. Isabel sentía una tranquilidad sorprendente junto a aquel hombre fuerte y confiable. No era pasión. Habría tiempo suficiente para eso más adelante. Ahora lo importante era la sensación de protección y respeto mutuo. «¿Sabes?», dijo Pablo, mientras se acercaban al teatro. «Hacía tiempo que quería invitarte a salir incluso antes de que todo esto sucediera». «¿De verdad?», se sorprendió Isabel. «¿Pero sabías que estaba casada?» «Lo sabía», sonrió él un poco avergonzado, y lo respetaba. «Pero siempre pensé que una mujer como tú merecía algo mejor. Una mujer como yo». Arqueó una ceja ella. «Inteligente y buena fuerte», respondió Pablo con sencillez. «Una mujer que cumple sus promesas incluso cuando no es fácil, que intenta mantener a la familia unida pase lo que pase». «Admiraba tu fortaleza, aunque no entendía cómo Martín podía no valorar lo que tenía». Isabel sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no por amargura ni resentimiento, sino por ternura y gratitud. «Gracias», susurró, «por ver en mí no solo a una víctima, sino a una persona». Pablo la abrazó con cuidado, sin preocuparse por los transeúntes que pudieran verlos.
Nunca fuiste una víctima, Isabel. Incluso en los momentos más difíciles permaneciste siendo tú misma y me enorgullece poder estar a tu lado ahora. Un año después, Isabel se encontraba frente al espejo con un vestido blanco no tan pomposo como en su primera boda, sino simple y elegante. Damián ya estaba con uniforme de general. Había recibido el ascenso 3 meses antes y miraba a su hija con orgullo y ternura. ¿Estás segura?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Absolutamente, sonrió Isabel. Nunca había estado tan segura. Durante el año de relación con Pablo había aprendido lo que significaba una verdadera asociación basada en respeto y apoyo mutuo. Él nunca intentó controlarla, ni criticó su trabajo o pasatiempos, ni la comparó con otras mujeres. En cambio, admiraba sus logros, la apoyaba en los momentos difíciles y simplemente estaba a su lado. Decidieron casarse en un círculo íntimo, solo los amigos y familiares más cercanos. Nada de pompa ni ostentación, solo sentimientos sinceros y promesas que planeaban cumplir. Casi no se supo nada de Martín. Se decía que se había instalado en algún lugar de América Latina y había cambiado de nombre. Beatriz permaneció en el pueblo con su hermana. Washington ya no le atraía. Laura recibió una condena condicional por colaborar con la investigación y ahora trabajaba como contadora en una pequeña empresa tratando de no llamar la atención. Isabel no guardaba rencor ninguno de ellos. Esas personas eran parte de su pasado, una lección que la había ayudado a volverse más fuerte y sabia. Ahora miraba hacia adelante, hacia un futuro que prometía ser feliz. ¿Lista?, preguntó su padre, ofreciéndole su brazo. Lista, asintió Isabel, tomando su brazo. Salieron de la habitación de la novia y se dirigieron al salón donde los esperaban los invitados. ¿Y Pablo?, el hombre con el que quería pasar el resto de su vida, no porque temiera la soledad o necesitara apoyo masculino, sino porque a su lado podía ser ella misma, sin miedo, sin fingimiento, sin compromisos con su conciencia. Pablo la esperaba junto al altar y su rostro se iluminó al ver a Isabel. En su mirada se leía la promesa de estar a su lado en la alegría y en la tristeza, de amar y respetar, de apoyar y proteger, una promesa que Isabel sabía que cumpliría. Damián entregó la mano de su hija al futuro yerno y se apartó. Su misión estaba cumplida. Había protegido a su niña, ayudándola a salir de una relación tóxica y a encontrar la verdadera felicidad. Ahora comenzaba un nuevo capítulo en su vida, un capítulo que escribiría ella misma sin miedo ni dudas. Isabel sonrió a Pablo y él respondió con una sonrisa cálida y segura. Juntos se volvieron hacia el sacerdote, listos para dar unos votos que esta vez serían inquebrantables. A veces, para encontrar la felicidad es necesario pasar por el dolor. A veces, para comprender el valor del verdadero amor es necesario experimentar su ausencia. Y a veces, los momentos más oscuros de nuestra vida se convierten en puntos de inflexión en el camino hacia la luz. Isabel había recorrido su camino y ahora, de pie junto a la persona que la veía como su igual, estaba lista para comenzar una nueva vida, una vida llena de respeto, comprensión y verdadero amor.